Una vez que tenemos los flujos de efectivo pues, ya preparados, entonces digamos que aquí lo importante, más allá del cálculo, es que ustedes puedan hacer una interpretación de las cifras. Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en el 2007 un flujo de operaciones de 407.52, ¿eso qué significa? ¿Cómo le damos una lectura a eso? Entonces, básicamente el flujo de caja de las operaciones es el flujo de efectivo que se está moviendo y por eso digamos le dan ese nombre, por las operaciones propias de la empresa. Por su actividad principal, es decir, que si estamos en presencia de un comercio, entonces es el efectivo que se está moviendo alrededor de todo lo que es la venta, compra, manejo de su inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar a proveedores, en fin. Y en este caso es positivo, entonces quiere decir que la operación del negocio está generando un flujo positivo. Luego tenemos el flujo de caja de la inversión. El flujo de caja de la inversión viene, como ustedes ya saben, del movimiento de la cuenta de activos a largo plazo. Entonces, en este caso que es negativo, pues obviamente se está destinando efectivo a la adquisición de activos. Puede ser que la empresa tenga un flujo positivo. Más adelante aquí, por ejemplo, en el año 2013 se ve que hay un flujo positivo. Puede ser que la empresa se deshaga de activos que no son productivos o que los ponga en venta por alguna razón. Y eso va a generar un ingreso de efectivo a la empresa. En etapas de crecimiento, obviamente aquí se van a consumir recursos porque se va a estar adquiriendo activos. Luego viene el flujo de caja de la inversión, el flujo de caja de financiamiento. El flujo de caja de financiamiento tiene que ver con todos aquellos movimientos de los flujos que vienen de las fuentes de financiamiento o del capital social, es decir, que esos serían aportes de los accionistas o los pagos que le hacemos a los accionistas en el caso de los dividendos, y todo lo que viene de deudores, de bancos, en fin, de fondos que se reciben en préstamo. Entonces aquí en este caso, como vemos por ejemplo 17.393, hay un flujo positivo y eso quiere decir que están ingresando flujos a la empresa, producto de actividades de financiamiento. Es decir, esto no tiene nada que ver obviamente con lo que es la actividad propia del negocio, que es lo que vimos arriba en el caso del flujo de operaciones. Entonces, si yo tengo una serie histórica como esta, yo puedo hacer un análisis que vaya más allá digamos, de lo que sería la condición en un año específico, sino que pudiera ser un análisis por serie de tiempo. Y la mejor manera que nosotros tenemos de mostrar esto es a través de tendencias, y las tendencias, pues, a su vez, las vamos a mostrar con la utilidad de gráficos que tiene Excel. Recuerden que generalmente nosotros estamos presentando estas cifras a una persona que bien va a aprobar un proyecto o que espera recibir información para tomar una decisión, caso de junta directiva, en fin. Y generalmente estas personas no están acostumbradas a manejar con cifras. Y si nosotros les presentamos un cuadro de Excel como este que estamos viendo en pantalla, quizá en vez de darle luces, quizá los confundimos. Entonces es más fácil a veces presentar sencillamente gráficas. ¿Qué tipo de gráficas nosotros pudiéramos presentar entonces acá? Yo les puse por acá al lado el flujo de caja de las operaciones, el flujo de caja de la inversión y el flujo de caja de financiamiento. Entonces fíjense cómo nosotros pudiésemos hacer un análisis de cada uno de ellos y ver cómo aquí, por ejemplo, en el 2014 el flujo de caja de las operaciones tuvo una caída fuerte que la compensa al año siguiente y en definitiva cierra positivo. Podemos hacer el mismo análisis con el tema del flujo de caja de inversión, el flujo de caja de financiamiento, en fin, digamos que analizando esto en una serie de tiempos es mucho más sencillo para ver qué tendencia puede traer o qué movimiento registrado. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Pues sencillo, en el caso que queramos hacer el flujo de caja de las operaciones, yo sencillamente voy a tomar esto de acá arriba, que son los años, para que me tenga la etiqueta de años. Una vez que selecciono esto, le doy control y selecciono ahora la información que me interesa graficar, que es desde el flujo de operaciones hasta el último año, aquí 48.432. Me voy a insertar
le digo gráfico, y en gráfico hay uno que es el gráfico de dispersión, que es este que está acá. Y ahí tomo esta opción. Y de esa manera, fíjense cómo ya el Excel entonces me hace mi gráfico. Este gráfico yo lo puedo modificar, yo le puedo modificar las escalas, yo le puedo modificar este título si quisiera hacerlo, puedo ponerle, en fin, colores de fondo. Aquí arriba, fíjense que me da varias opciones. Vamos a suponer que lo quisiera aquí en negro, con el fondo negro se ve mejor, en fin. Ya esos son detalles, pero el tema es que nosotros podamos presentar la información de los cálculos que hemos realizado. Esto no aplica obviamente nada más para el flujo efectivo, aplica para cualquier cosa, de manera gráfica, para poder leer mejor las tendencias. De esa misma manera, entonces yo les hice allí el cálculo lo que es el gráfico de flujo de caja de inversión y el flujo de caja de financiamiento. Ahora, ¿qué tal si quisiéramos ver esa información junta? Entonces es lo que yo les compartí por aquí abajo. Entonces, aquí yo voy a tener un gráfico donde cada bloque, digamos, de esto es como un 100%, y me va a mostrar entonces qué porcentaje del efectivo que se movió durante cada año se movió o por flujo de caja de financiamiento, o por flujo de caja de inversión, o por flujo de caja de operaciones, y en qué porcentaje cada uno. Entonces parece interesante ver los tres juntos y ver cómo esos cambios han ido evolucionando. Y esto lo hacíamos seleccionando todos los datos. Es decir, aquí sería flujo de caja de las operaciones. Control igual. Luego flujo de caja de la inversión. Dejo el control pisado y luego flujo de caja. Flujo de caja de financiamiento. Una vez que están seleccionados, entonces igual, insertar gráficos. Entonces aquí hay gráficos que son de barras. Y tengo por aquí el que seleccioné, creo que fue este. Entonces de esta manera, en lo que dice columnas 3D, esta opción que está acá, tenemos ese gráfico. Igual yo puedo, aquí creo que en el eje Y no tengo la información puedo seleccionar el eje, decirle dar formato al eje. Vamos a seleccionar el eje. Seleccionar datos. Y en seleccionar datos, aquí yo puedo poner rango de títulos del eje y le digo que son estos años. Y de esa manera ahora sí tengo en el eje, digamos, X, bueno, lo cancelé, pero tengo en el eje X los años, que fue lo que hice aquí abajo para ponerle los años. Entonces ahí ya yo veo cómo ha ido evolucionando la composición de lo que es el flujo efectivo que se ha ido generando año a año en la empresa, y cómo ha pasado, por ejemplo, en este caso hubo un movimiento importante de lo que es el flujo de caja de inversión en el 2013. En el 2014 ese flujo de caja de inversión igualmente es importante, solo que en este caso fue negativo y pasó a ser positivo el flujo de caja de financiamiento. En los 3 últimos años vemos que el más importante ha sido el flujo de caja de las operaciones, lo cual es muy bueno porque quiere decir que se está generando flujo y positivo a través de las operaciones propias del negocio. Entonces, digamos, ese es el tipo de análisis que nosotros esperamos que ustedes realicen. Porque más allá de un cálculo, como ustedes han visto, los cálculos pues los hace el Excel. El tema de montar un flujo efectivo, ustedes quizás ya lo conocen por sus cursos de contabilidad. Pero ¿cómo lo leemos? Eso digamos, para mí es lo importante y lo que estaremos evaluando en un examen parcial, por ejemplo. Ahora, más adelante, ¿qué tenemos acá? Recuerden que, como vimos en clase, uno de los primeros puntos que nosotros vamos a estar revisando para tomar el valor de una empresa es el flujo de caja libre. Entonces, el flujo de caja libre, ¿cómo le llegamos al flujo de caja libre? Yo les comparto, creo que por aquí al lado, un par de láminas de nuestra clase. Aquí está el flujo de caja libre. El flujo de caja libre es igual al flujo de caja operativo, es decir, tendría que tener primero el flujo de caja operativo. Y menos cambios en los activos fijos netos, que eso lo podemos tomar del flujo de caja que acabamos de montar,
menos cambios en los activos corrientes, menos cambios en cuentas por pagar y cargos de vengado. Esto es cambios en el capital de trabajo. Entonces, primero tendríamos que llegar al flujo de caja operativo, y el flujo de caja operativo pues es igual a la utilidad operativa neta de impuestos más la depreciación. Eso es lo que yo les estoy compartiendo aquí. Entonces primero voy a calcular el flujo de caja operativo con una formulita. Los datos están, esta es la tasa de impuestos, esa la dejo fija. Y de pérdidas y ganancias me traigo la utilidad operativa. Entonces la utilidad operativa multiplicada por 1 menos la tasa de impuestos es la utilidad operativa neta de impuestos, o el NOPAT, o el NOPAT que llaman ellos acá. Una vez que tengo ese NOPAT, puedo calcular el Operating Cash Flow o el flujo de caja operativo, que no es más que ese flujo de caja NOPAT más el C4 en este caso que estamos tomando aquí arriba es la amortización. Entonces le sumamos la amortización y ya tenemos el flujo de caja operativo. Una vez que tenemos el flujo de caja operativo, entonces si nos vamos aquí arriba y a ese flujo de caja operativo le vamos a sumar el flujo de caja de la inversión, es decir, el movimiento que registró el activo fijo, y le vamos a sumar la variación que tuvieron las cuentas del circulante o del capital de trabajo, que ya la teníamos calculada aquí arriba en el flujo. Entonces eso es lo que conocemos como el flujo de caja operativo. Entonces yo esta fórmula me la puedo copiar, la arrastro hasta el último año, y de esa manera, y esa es una de las ventajas que tiene trabajar aquí en el Excel, ya tengo el flujo de caja para todos los años. Igual que hice con los otros, yo lo puedo graficar, aquí lo tengo, este es el flujo de caja operativo para los años que estamos analizando. Y yo pudiera hacer un análisis entonces de cómo ha sido su evolución y qué ha venido registrando. En teoría, y es obvio, si nosotros, para valorar una empresa, recuerden que nosotros arrancamos el curso analizando lo que son flujos futuros que genera la empresa, sus flujos de caja libre descontados a una tasa que es el WACC, es lo que me lleva a un valor del negocio. Entonces tenemos que enfocarnos primero en minimizar ese WACC, que ya vamos a ver más adelante cómo calculamos acá el WACC, y en hacer que esos flujos de cajas aumenten y obviamente sean positivos. Entonces una situación como la que vemos aquí en el 2014 o 2010, 2011 no debería registrarse. Nuestros flujos deberían ser positivos, y vemos que en el 2017 incluso llegó a ser otra vez negativo. Aquí lo tenemos 26.000. Y esa es una condición que nos dice que la empresa no está generando suficiente efectivo. Recuerden que la definición del flujo de caja libre es el dinero que queda disponible para accionistas y acreedores, es decir, para pagar deuda y para pagar capital social. Entonces, pues esa condición no debería registrarse, y eso es algo delicado en la condición de esta empresa. Para llegar entonces a analizar lo otro, que es el WACC, que es otro de los parámetros que tienen que ver con el valor de la empresa, tendríamos primero que pasar por el KPM. Recuerden que tendríamos que buscar un beta de una empresa que cotiza en bolsa similar a esta que estamos analizando, a Carvajal Empaques. Busquemos de una empresa cualquiera. Este es un dato que se los tendría que dar en un examen, qué empresa utilizaríamos de referencia, y vamos a suponer que ese beta es 1.3. Con ese beta y la razón de deuda de esa empresa, que recuerden que es algo que también se utiliza en la fórmula de los betas. No sé si esa fórmula se las compartí por allí, creo que no, pero sí la tienen en las láminas de clase. Y necesito, para desapalancar el beta, el RD o la porción de deuda que maneja esa empresa. Entonces, con esos datos, yo puedo calcular el beta sub 0 o el beta del sector. Recuerden que esto es una fórmula que ya vimos. De hecho, yo les di una aplicación o un cuadrito en Excel que ya les hace ese cálculo. Sin embargo, yo me traje la fórmula porque tampoco es una fórmula complicada y la coloqué aquí. Entonces, con el beta de la empresa, el porcentaje de deuda que maneja y la tasa de impuestos, yo puedo llegar a un beta desapalancado. Fíjense que aquí yo me estoy tomando como referencia esta tasa de impuestos, que la voy a fijar, la voy a anclar allí.
y una vez hecho eso yo me puedo copiar la fórmula. Por aquí, pues digamos, estos tres primeros valores son siempre los mismos para todos los años. El beta, entonces, de Carvajal Empaques sería igual, también por la fórmula, utilizando el beta desapalancado, el impuesto que sería el mismo, y llego a lo que sería el beta de la empresa de Carvajal Empaques. Necesito una tasa libre de riesgo, un dato que obviamente o lo saco de la tasa de interés de los test, que lo veo en la página del Banco de la República, y el rendimiento del mercado que se puede sacar por el Colcap, y que vamos a estimar para este caso que sea el 12%, el 6% la tasa libre de riesgo o tasa de rendimiento de los test. Y con esta formulita que está aquí abajo, entonces le llegamos al caso E o el costo del capital a través de lo que es el KPM. Es sencillamente aplicar esta fórmula con los valores que tenemos acá. Esto me lo copio y obviamente él va a ir cambiando dependiendo de cómo se mueva la deuda de la empresa. El porcentaje de deuda de la empresa que se utiliza por acá va a venir obviamente de los valores que tenemos nosotros en el balance general. Entonces, en fin, una vez que tenemos este costo del capital propio, que es el caso E, entonces sí podemos venirnos, digamos, a hacer el cálculo del WACC. Entonces, ¿cómo calculamos el WACC? Primero, necesitaríamos lo que es el RD o la porción de deuda que está manejando la empresa. Eso viene, como les digo, del balance, sencillamente pasivo entre activo, total pasivo, total activo. Y de esta manera también 1 menos eso va a ser el 1 menos RD o RE, que es la porción de capital. Obviamente la suma de estos dos tiene que ser el 100%. La tasa de la deuda, suponiendo que la tasa para créditos corporativos que maneja la banca actualmente está alrededor del 11%, y eso es lo que le estarían aplicando a una empresa como esta. Y el costo del capital propio, que es el caso B, obviamente que calculamos aquí arriba. Entonces el WACC, aplicando esta fórmula, nos daría, lo que estoy incluyendo la fórmula aquí en el Excel, el WACC para cada uno de los años. Luego, obviamente me la puedo copiar para el resto de los años y ya lo tengo para los años que tenemos en el histórico. ¿Qué cálculo adicional hay acá? Esto igual lo puedo graficar y puedo ver cuando ha sido el punto mínimo, en fin, y por qué quizás ha cambiado, cómo se ha movido la deuda. El EVA, recuerden que arrancamos también hablando del Economic Value Added, o lo que es valor económico agregado, y que se calcula con esta fórmula. Entonces el EVA es igual al NOPAT, que el NOPAT lo tenemos por aquí, ya lo habíamos calculado arriba, menos el WACC, que ya lo tenemos aquí también, multiplicado por el Invested Capital o capital invertido. Y el capital invertido es el capital de trabajo. Recuerden que el capital de trabajo es activo circulante menos pasivo circulante, más el activo fijo neto. Entonces todos estos valores, obviamente, ya el NOPAT lo tengo, el WACC lo tengo, para calcular el Invested Capital también, porque es capital de trabajo más activo fijo neto, que lo tengo en el balance general. Y pues aplicando la fórmula, yo puedo llegar entonces a lo que es el EVA. Fíjense que el EVA es negativo. ¿Cuál es la lectura acá? Recuerden que el EVA es el capital que se está generando por encima del costo de capital de la empresa, es decir, por encima del WACC. Una vez que la empresa genera suficientes ingresos para cubrir o para pagar a accionistas y a la deuda, ¿está generando algo por encima de eso? Entonces en este caso pareciera que no. Entonces no se está generando un valor agregado, sino que se está, al contrario, destruyendo valor porque el EVA es negativo. Esa es una condición que no debería estar ocurriendo en una empresa. Y por eso, digamos que estar monitoreando eso es importante y hacerlo año a año. Fíjense que por aquí abajo hay un comentario
que yo tomé de un texto que publicó un profesor de la Universidad de AFIT en Medellín. Y fíjense que el dice ELEVA es una medida que se ha promocionado tanto que muchos creen que es una nueva teoría, una fórmula mágica e intentan implementarla de inmediato. Pero se desencantan cuando al medir el EVA de sus organizaciones enfrentan escenarios de EVA negativos, ello debido a rentabilidades débiles o a que en Colombia históricamente las empresas nacionales tienen como costumbre realizar cuantiosas inversiones en activos con bajos niveles de apalancamiento financiero. Entonces, aquí más adelante pues él dice que la utilidad del EVA es más que todo direccionada hacia lo que es evaluar cómo se ha venido comportando la gerencia o la administración en cuanto al manejo de los recursos de la empresa. Pero que a la final lo que deberíamos estar apuntando es que a que se generen en el largo plazo flujos de caja libre positivos, cosa que obviamente esta empresa tampoco tiene porque partimos ya viendo de que los flujos de caja libre eran negativos. Es decir, en el momento en que nosotros podamos maximizar estos flujos de caja libre, como arrancamos nosotros diciendo en el curso, nosotros vamos a lograr que se genere valor dentro de la empresa. Eso sería, digamos, por el caso del EVA. Y pudiéramos irnos más adelante. Recuerden que yo les presenté lo que se llamaba la Z de Altman y les compartí también un Excel donde está la definición de qué es la Z de Altman y cómo se calcula. Y de hecho hay 3 cálculos, una para empresas de servicios, privadas, en fin. La que nos corresponde a nosotros en este caso sería la Z1, que es una empresa privada manufacturera. Y aplicando la fórmula, eso lo tienen también bien detallado en el archivo que les compartí de Excel, que es esta que está acá, yo puedo obtener un valor de ese indicador Z de Altman, y esa Z de Altman a la final yo voy a tener que compararla con esto, y aquí me dice que hay una alta probabilidad de bancarrota si esa Z es menor a 1.88. Fíjense los valores que estamos obteniendo aquí y siempre han estado por debajo de eso. Entonces digamos que ahí hay una probabilidad grande de que la empresa pues no le vaya bien. He hecho todas sus cifras, parece que así lo indican. De todas maneras hay que acotar acá que hay valores que aquí están, yo creo que estimados, que hay un valor de mercado del patrimonio. No, el valor de mercado del patrimonio lo marqué en amarillo porque no aplica para esta fórmula, aplica para los otros tipos de empresas. Esto es valor en libros, ganancias retenidas, capital de trabajo. Sí, en este caso no tenemos ese valor. Así que bueno, digamos que pudiéramos tomar un valor de Z de Altman relativamente estable dentro de lo que son las cifras que nosotros manejamos. Para el resto de las empresas, la Z de Altman maneja un valor de mercado de patrimonio. El valor de mercado de patrimonio difiere de lo que es el valor en libros del patrimonio. Entonces, si no lo tenemos, es complicado hacer este cálculo. Pero no aplica para esta, digamos. Podemos tomar esta cifra como válida. Es decir, que estamos por debajo de 1.88. Y la conclusión, según el análisis de la Z de Altman, es que esta empresa tiene una alta probabilidad de bancarrota. En fin, eso es, yo creo, lo que hemos visto hasta ahora aplicado a un caso específico de una empresa. Entonces, era sencillamente, esto es un material de apoyo que yo les tengo por acá abajo, esto también. Aquí está lo de la estructura de capital y el WACC, esto lo saqué de las láminas de clase. Esto también, que fue lo del cálculo del flujo de caja libre. Y en fin, yo les comparto igual este Excel, ahí lo tienen. Si nosotros estuviéramos realizando un análisis como esto en un taller o en un examen, sencillamente yo les estaría compartiendo balance general, pérdidas y ganancias, quizás les compartiría también el tema de los flujos, y digamos que ustedes tendrían que de aquí en adelante hacer las gráficas y hacer los comentarios a que hubiera lugar, analizando pues las series históricas. Ese sería el taller o el ejercicio. Más adelante vamos a empezar entonces a hacer esto mismo, pero hacia el futuro. Recuerden que la planificación entonces financiera a largo plazo pretende que nosotros tomemos la base, por ejemplo, de balance general que tenemos acá y nos aventuremos a que realicemos una proyección. Es decir, tendríamos que estar haciendo el balance general del 2018, 2019, 2020 y quizás unos 5 años hacia adelante. Eso es lo que se conoce como los estados de resultados pro forma, y eso sería parte de lo que estaríamos empezando a ver ya para la segunda parte o para el segundo parcial.
Hasta ahora pues lo dejamos hasta acá, nos vemos en clase, espero que el material les pueda servir para el repaso.